Hola, ¿cómo están todos? Yo espero que estén todos muy, muy bien. Mi nombre es Carmen y este es el canal de Mensajes de tu Ser Interno. Déjame decirte que si es la primera vez que estás acá, sí me gustaría que te suscribieras al canal, le dieras un like y compartieras. Y estos son mensajitos que vienen de ese ser interno y que muchísimas veces uno, quizás por ignorancia o porque realmente nunca se le había presentado problemas algunos en el amor o en el desamor, uno siempre termina como cometiendo algunas cosas que no debió. Y entonces aquí nuestro ser interno nos puede explicar muchísimas veces muchísimas cosas, nos puede dar consejos o nos puede dar advertencias. Hoy yo no voy a escoger al azar ninguna carta, porque yo quiero explicar aquí una cosita bien importante, tanto para los hombres como para las mujeres. Habrá muchísimas opiniones, por supuesto que sí habrá muchísimas opiniones. Yo tengo la mía respectiva y yo he estado investigando y a esto es lo que vamos y las conclusiones que yo he sacado. Quizás hasta por experiencia propia y con muchísima gente que ha venido aquí a que yo le lea las cartas. Fíjate, aquí por ejemplo, si nos ponemos a ver esto que dice, ahora te veo llorar y recuerdo mis viejos tiempos. ¿Por qué después de que esta persona se fue o que quizás te miró de arriba abajo y dijo, yo no vuelvo más y se fue? ¿Por qué ahora viene llorando y recordando viejos tiempos? ¿Por qué? ¿Por qué esa discrepancia? ¿Por qué esa inconsistencia, si se quiere? Yo te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar a mi modo y como mi ser interno me lo ha hecho entender. Fíjate, aquí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer cuando se van de una relación. Esto es en líneas bastante generales. No es que es la regla del 100% y que no hay pérdida. No. Esto hay sus excepciones. Pero sí que te digo que hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer cuando se van de la relación. Te explico con respecto al hombre. El hombre generalmente cuando se va de una relación, lo lógico y lo normal y lo más común es que el hombre haga cosas para que lo terminen. Cuando se quiere ir de la relación, empieza a portarse mal, empieza a hacer cosas que a la otra persona no le gusta, a su pareja, quizás comete algunas infidelidades. Cuando uno se quiere ir, uno comete infidelidades de paso. Y entonces hace una cantidad de cosas y hace rubieras para no tener que enfrentarse a decir, yo no quiero más en la relación, yo me voy. Hacen que la persona o la mujer sea la que rompa la relación. Y generalmente es así. Te me vas de aquí porque has sido muy malcriado o porque me hiciste infiel, me fuiste infiel, eres un mentiroso, eres esto, bla, 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 no cumples con los requisitos, nunca estás al día, llegas tarde, lo que fuera, termina la mujer dando ese corte. Pero fíjate tú, el hombre eso era lo que quería. ¿Pero por qué lo quería? Sencillamente porque estaba enganchado con alguien afuera, porque estaba como quien dice empiernado con alguien por allá afuera, que quería tener una libertad plena para hacer de las suyas fuera y necesitaba era esa libertad y que le rompieran, pero no hacerlo él, sino que se lo hagan, para entonces quedar como que, pobrecito, lo rompieron. Se va esa persona, ese hombre se va. Y como eso es lo que quería realmente, porque estaba empiernado o que estaba buscando otras aventuras, se va y los primeros días está libre. Me votaron, ahora soy un hombre libre, estoy soltero y sin compromiso. Ahora voy a hacer lo que me da la gana, ahora voy a bochinchar y, concha, tengo toda la libertad para mí. Va con los amigos, va y se echa una borrachera, va y baila, se va a fiestas, conoce mujeres y más mujeres. En fin, no ha reaccionado todavía a estas horas, ¿no? Todavía no ha reaccionado la persona. Todavía como que no sabe qué fue lo que le pasó.
Sencillamente no sabe que no está en la relación, está todavía como en la luna, está todavía como delirando, como que está volando en el aire o está levitando. No ha aterrizado todavía. Pero va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y esa persona de repente, un día cualquiera, cae como un plátano maduro al piso. ¡Plof! Y se da cuenta, despierta y se da cuenta de lo que está pasando. Entonces ahí es donde empieza a sentir que realmente como que cometió el error, como que de verdad no era eso lo que quería en el fondo, como que quería era nada más un momentico y no era para tanto, o se te fue la mano, dice esa misma persona, ese mismo hombre dice, se me fue la mano. ¡Wow! Entonces, por eso es que la mujer, tiene que dejar a ese hombre tranquilito. No llamarle, no buscarle, no escribirle, no acosarle, para nada. ¿Por qué? Porque si lo tomas en el momento en que está todavía delirando, te puede decir cualquier cosa y puede ser peor. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Hay que dejar al hombre que termine de despertar solito, sin que nadie lo llame, sin ponerle una alarma, que se despierte cuando ya se sienta que tiene que despertarse. Ahí es donde se va a dar cuenta que cuando se despierte y no tenga a nadie alrededor de lo que tenía antes o las cosas que tenía antes, ahí es donde va a empezar entonces a sentir la soledad. Así esté con alguien acompañado. Si no terminó de reventar ese cable eléctrico de energía entre tú y esa persona, olvídate que esa persona regresa porque regresa. No terminó. Nunca se dijo aquí, yo no te quiero, ni tampoco se rompió aquí porque ya yo no te quiero, ni la otra persona no me quería. Aquí fue simplemente ese momento de euforia que hay, o ese momento de rabia que se produjo, o ese momento de qué sé yo, de cuántas cosas más, pero nunca se pensó que el amor todavía algo quedaba allí enroscado. Esa persona con el correr del tiempo se va tranquilizando y es cuando se pregunta qué pasó con la relación, Dios mío, qué fue lo que me pasó. Yo lo tengo por aquí escrito. Luego de un largo periodo comienza a aparecer la soledad y se entristece llegando a un duelo, pero un duelo grande. Y ahí es donde dice, yo quiero regresar. Eso depende cada quien. Hay hombres que duran poco tiempo con eso y reaccionan rápido. Hay hombres que tardan un poco más. Lo cierto es que a la larga terminan por regresar. No aceptan que están arrepentidos muchísimas veces. No lo aceptan. Sencillamente vienen y llegan a la casa con un pretexto cualquiera, pero no aceptando que se equivocaron. ¿Me comprendes? Llegan con el pretexto tal, o vienen haciéndose las víctimas, o vienen haciendo cualquier escenario, cualquier película para que uno los perdone. Ahí te digo eso. Muchos no prefieren ni siquiera hablar de eso. Les da vergüenza, les da pena hablar de dolor, les da muchísima vergüenza reconocer, ni siquiera delante de amigos, ni reconocer delante de ti que han fallado y que están en pena. Eso es lo que pasa con los hombres. Con las mujeres es diferente. Aquí voy a tomar café y ahí sí yo tengo que decir que la experiencia hace la diferencia en ese caso que te voy a hablar. Las mujeres lo pensamos. Si no estamos bien en la relación, lo pensamos 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 10, 11 veces. Lo pensamos para irnos de la relación. El hombre nos está haciendo la vida cuadritos. El hombre nos está
cortando la evolución. No nos deja evolucionar. Sin embargo, ahí estamos. Bien sea porque tenemos hijos, bien sea porque tenemos una casa que mantener, bien sea porque el estatus no los impide. ¿Cómo va a ser posible que una mujer se va a ir así nada más del matrimonio o de la relación o del noviazgo? ¿Cómo es eso? Eso en los tiempos de antes era así. La mujer lo piensa, la mujer lo repiensa y lo vuelve y lo piensa. Pero eso sí, mis queridos amigos y mis queridas amigas, cuando la mujer toma la decisión, esa decisión es como si estuviera buscando así como para ¿cómo digo? Buscar el tablero ese de donde uno lanza los dardos, así. Derechito, manda ese dardo para el centro de ese tablero. Eso quiere decir que la persona o la mujer está lista para irse. Y eso sí, ella ya hizo su propio duelo prácticamente en la relación, que es la diferencia del hombre. Y entonces ya ella sabe y está clara lo que tiene que hacer ahora. Por eso es que las mujeres es más difícil que regrese que un hombre. Así mismo les digo, porque ya ellas saben todo, ya ellas saben todas las consecuencias y las asumen. Perdónenme que se los diga así, pero esa es la verdad, esa es la gran realidad. Entonces, ¿ves la diferencia que hay? A veces los hombres dicen, es que mi ex va a volver. Bueno, mira, fíjate bien cómo fue que se fue. Porque si esta mujer se fue ya porque estaba harta de la relación y de verdad se ve y tú como hombre sabes que de verdad no te portaste a la altura y ella te tuvo que dejar, yo lo veo un poco complicadito, sí señor. Pero puede ser que la mujer se haya ido porque se fue con alguien o de repente mujeres que a lo mejor no supieron apreciar la relación, porque también las hay, por supuesto que sí, no solamente los hombres, también las mujeres, y ya eso será diferente. Pero la gran mayoría de las veces, cuando una mujer se va de verdad, que es porque ya ha estudiado la situación y ya se ha dado cuenta que aquí no hay más nada que dar. Una mujer cuando deja de querer, le cuesta volver a querer. El hombre deja de querer, pero vuelve otra vez a querer. La mujer es diferente. Yo te voy a decir alguna cosa, por eso es que siempre estará presente esto de que ahora te veo llorar y recuerdo mis viejos tiempos, porque esa persona esa persona que se fue, ya no voy a hablar de ella o de él, esa persona que se fue, que no se fue midiendo o se fue sin medir lo que quedaba de amor allí, seguramente, muy probablemente, un 85 a 90% de las veces vuelven. Seguro, así les vayan a tirar la puerta a las narices, pero tienen que volver para saber si hay alguna oportunidad o no. Por eso es que vuelven. La gente dice, pero ¿por qué tanto tienen que estar volviendo? Si ya se fueron, era porque no querían. No te creas. Uno cree que no quería. Uno cree que ya no hay amor. Pero deja que salgas a la calle, que te encuentres y te enfrentes a montones de cosas diferentes, que te enfrentes quizás a alguien que no te quiera como te quería la persona que estaba contigo, para que tú comiences a saber lo que es bueno. Sí, señor, así mismo te lo digo. Entonces, ahí te estoy dejando yo con esta tremenda reflexión que me parece que estuvo muy interesante. Cualquier cosa yo les pido por favor que me dejen los comentarios, porque sí que te digo que yo sé que van a haber controversia y me gustaría leer esos comentarios, tanto de los hombres como de las mujeres. Déjame decirte, así mismo es. Así que ahí te dejo y sí que te digo que también, así como hay hombres que de repente no quieren asumir la responsabilidad de romper, también hay hombres que definitivamente dan la cara y dicen, ¿sabes una cosa? Yo me voy de aquí porque ya yo no te quiero. Ya yo quiero a alguien, o ya me enamoré de alguien, o ya yo no quiero seguir en esta relación. Cosa que me parece que sería lo mejor, lo fabuloso, lo ideal para uno saber a qué atenerse, ¿verdad que sí?
te lo digo como mujer. Así que ahí nos estamos viendo y cualquier reflexión, por favor escríbanla y vamos a ver, esto para mí que amerita algún día hacer un en vivo. Cuando YouTube me dé la oportunidad de hacer un en vivo, vamos a hacer un en vivo de este tema. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito y los quiero pero muchísimo. Cuídense y quiéranse mucho, mucho, mucho. Bye bye.